Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Mi nombre es Carmen Cecilia Quintero y en esta oportunidad hablaremos de Talento Hay, el programa de inserción laboral del migrante venezolano y del colombiano retornado, que cuenta con el liderazgo de AmCham Colombia, el financiamiento de la Fundación Conrad N. Hilton y la alianza de la Caja de Compensación Familiar, Compensar. En esta ocasión contamos con Alexander Ballesteros, líder de análisis de datos de Cuyacuya, quien compartirá con nosotros los resultados de la escucha activa que se hizo con las empresas en el marco del programa Talento Hay y la experiencia de incorporar poblaciones vulnerables y minoritarias para aportar al crecimiento económico, social y cultural de un país. Alexander, bienvenido al programa. Carmen, muchísimas gracias. También muchas gracias a AmCham en este proyecto. Ha sido muy interesante. Paso también, pues quiero saludar a todos quienes estén escuchando este podcast. Gracias por tenerme acá. Para comenzar, me gustaría contarles a todas las personas que nos escuchan que AmCham Colombia, a través de Cuyacuya, realizó un ejercicio de escucha activa con 227 empresas de Bogotá y el área metropolitana, con el fin de identificar y comprender los desafíos y percepciones del tejido empresarial sobre la inserción laboral de la población migrante y retornada. Alexander, nos gustaría saber en qué consistió este ejercicio de escucha activa y cuál fue tu rol. Carmen, muchísimas gracias. Bueno, en esencia fue realizado entre agosto a octubre del año 2023. En esencia consistió en recolectar las opiniones y perspectivas de las empresas dentro del programa Talento Hay como empresas fuera de este programa, sobre su visión respecto a las barreras que pueden existir en la contratación de población migrante. Al mismo tiempo también preguntar su perspectiva sobre los retos que ellos pudieron identificar una vez contratan población migrante, es decir, se le preguntó esto a las empresas que manifestaban haber contratado o contratar migrantes, entonces poder entender bien cuáles eran los retos relacionados o posteriores a la contratación. Al mismo tiempo quisimos documentar cuáles eran las buenas prácticas que habían incorporado para facilitar la incorporación de la población migrante a la empresa y finalmente pues evaluar posición respecto a un artículo del proyecto de reforma laboral. Básicamente establecería que el estatus migratorio no sería un impedimento para la vinculación de población migrante y al mismo tiempo pues también incentivaría a las empresas que una vez sean contratados faciliten su proceso de regularización. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos saber de las empresas. Una cosa que tal vez es importante resaltar sobre la forma como hicimos este ejercicio es que nuestro enfoque es un análisis más bien cualitativo, no es tan basado en solamente un análisis numérico, sino que nosotros pues simplemente hacemos una entrevista también estructurada a las empresas con quienes pudimos hablar, y hacemos una pregunta abierta, o hacemos varias preguntas abiertas y ellos pues expresan sus visiones, sus opiniones, sus creencias. Es decir, un poco la idea es escucha activa en el sentido de escuchar las respuestas que nos puedan dar los empresarios y después de eso poder hacer un análisis estructurado para poder entender de todas las empresas que participaron, en este caso 227, cuál es su visión respecto a cada una de las preguntas. Este es un estudio que de alguna forma u otra provee una visión o un entendimiento sobre las opiniones de los empresarios respecto a estos temas. Excelente. ¿Y cuál fue tu rol en esta investigación? Bueno, dado que yo soy pues el líder del grupo de análisis de datos en Cuyacuya, mi rol pues abarcó la supervisión del proceso de análisis de datos y la redacción del informe. Muchas gracias. Alexander, tengo entendido que el proceso permitió identificar los principales obstáculos o barreras, como tú mencionas, para la integración y vinculación laboral de los migrantes venezolanos al mercado laboral nacional. Por favor, cuéntanos
¿Cuáles fueron esos obstáculos o barreras? Te puedo contar muy en detalle sobre los resultados o los hallazgos de este informe. Como te decía, un poco lo que nosotros queríamos entender con este informe era básicamente la visión respecto a 4 preguntas. Sobre la primera pregunta, que era muy relacionada a las barreras o dificultades que las empresas pudiesen identificar sobre la aplicación a las vacantes y contratación de población migrante, pues yo diría que hay 2 tipos de resultados. Unos muy enfocados sobre aspectos que son muy, que están intrínsecamente relacionados al proceso de migración, y otros que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, tal vez la manifestación más importante de retos o barreras al momento de la contratación es que muchos de los empresarios manifiestan que es un reto la falta del permiso de permanencia temporal o alguna otra documentación de formalización o regularización de parte de la población migrante. También manifiestan esto porque ellos dicen que además de tener este límite para poder vincularlos y poder pues, tener un contrato laboral, al mismo tiempo también puede generar ciertas dificultades operativas al momento de proveerles servicios bancarios o afiliación a seguridad social. Entonces tenemos que el 36% de las empresas que participaron en este estudio manifestaron esto como una dificultad. Yo diría que esa es como la principal relacionada a la condición de migrante. Entonces, tenemos también que un 21% de las empresas dijeron que habían retos sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. De acuerdo a la perspectiva de ellos, pues quienes aplicaban a los cargos no cumplían con la experiencia o la formación necesaria para el cargo al cual se postulaban. Otro reto adicional que manifiestan que hay cierta carencia o dificultad respecto a habilidades blandas, es decir, la capacidad para adaptarse, poder trabajar en equipo, comunicarse adecuadamente con su equipo de trabajo. Y hay otra parte importante que mencionan que en general también existen retos relacionados a discriminación o prejuicios o preconcepciones. Alrededor del 7% pues mencionaron esto. Yo creo que buena parte de la discusión de los resultados puede ir señalando este tipo de retos, ¿no? Por un lado, pues están los normales retos legales, documentales, operativos, normales de vinculación a una organización, pero por otro lado también como ciertas preconcepciones sobre sus habilidades, sobre sus capacidades. Y bueno, para ser franco también, muchas veces también incluso en estas respuestas hay algunas organizaciones que directamente manifestaron no estar interesados en contratar pues, población migrante. Entonces hay un problema de preconcepción bastante importante. Ahora, ya cuando nosotros entramos a hablar sobre los retos identificados, una vez son contratados, para aquellas que o contrataban en ese momento o habían contratado en el pasado, pues se resalta y es bastante importante que el 35% de las organizaciones pues manifiestan no haber encontrado ningún inconveniente, ningún reto en especial. Sin embargo, aquellas que sí manifestaron haber encontrado algún reto, tal vez de nuevo el factor que vuelve a sobresalir es dificultades o retos en relación a habilidades blandas, a la capacidad de comunicarse con el equipo, actitudes, adaptación cultural, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que sigue persistiendo desde la perspectiva de las empresas una vez han hecho la contratación. Encontramos otros retos adicionales posteriores a la contratación, como que también son de esperar y son más operativos, entonces son ciertos retos al momento de dar un acceso al sistema financiero, crear una cuenta bancaria a la cual poderle pagar su salario, su nómina, o ciertas dificultades operativas al momento de poder hacer la afiliación a seguridad social. Un aspecto que también se resalta y que también siento que es algo tal vez que puede ser pues, puede estar muy relacionado a la condición de migrante, es que tal vez algunas empresas, un grupo más bien pequeño, manifiestan que uno de los retos que también experimentaron es tal vez la inestabilidad de permanencia en el cargo. Normalmente lo que terminan manifestando es que la población migrante pues muchas veces está en movimiento, en diferentes, dentro del mismo municipio o alrededor del país, entonces que han tenido experiencias tal vez de contratar población migrante que pues una vez es contratada, pues tal vez a un espacio de tiempo relativamente corto, pues dejan el cargo. Y bueno, uno que también mencionan importante, pero también en un porcentaje menor,
es que dentro del mismo grupo de trabajo, sobre todo la población de acogida, la misma población migrante puede experimentar algún grado de discriminación de parte de sus compañeros de trabajo. Entonces, yo tal vez de este resultado resalto que, de nuevo, pueden haber ciertos retos más bien logísticos relacionados pues a la documentación, afiliación de seguridad social, que son pues entendibles dentro del proceso de adaptación de la empresa o de vinculación, pero que también hay un porcentaje importante que está hablando de ciertas preconcepciones sobre lo que consideran las habilidades o la capacidad de interactuar adecuadamente con el resto del equipo de trabajo, esta noción de habilidades blandas. Entonces, de nuevo, este tiende a ser pues, un patrón junto con la discriminación explícita de compañeros de trabajo que tienden a ser un reto para la población migrante una vez ha sido vinculada a una empresa. Ahora, entendiendo estos mismos retos, pues la siguiente pregunta natural sería, pues, ¿qué buenas prácticas han podido realizar las empresas para intentar facilitar pues, esta inserción dentro del grupo de trabajo, dentro de la organización? ¿Qué encontramos? Pues no todas las empresas como tal tienen algún tipo de plan o programa o actividades que intente facilitar esta inserción, de las que contratan o han contratado un 57%, es decir, unas 72 empresas, sí han intentado o han implementado diferentes actividades o programas. Entonces, digamos que en relación a esa noción de que tal vez la población puede no tener o puede tener ciertas dificultades más bien sobre preparación para el trabajo, no cumplir con el perfil del trabajo, pues varias empresas lo que intentan es capacitación dentro del trabajo para asegurar que tengan las competencias, unas competencias iguales al resto de los trabajadores de la empresa. Es 28% de estas empresas realizan este tipo de programas. Otras empresas lo que intentan hacer son diferentes programas, actividades o fomentar un espacio de trabajo que sea inclusivo y diverso. Entonces, pueden ser campañas de concientización dentro de la misma organización, promover espacios diversos, promover ciertas actividades de integración con la población migrante para que de alguna forma u otra se pueda estrechar la relación con el resto del equipo de trabajo. Pues es también darles pues una orientación sobre los aspectos legales y procedimentales, respecto pues a la afiliación a seguridad social, respecto a la bancarización y este tipo de cosas o normatividad colombiana para que pues de alguna forma u otra también puedan estar al mismo nivel que sus pares en la comunidad de acogida. Muchas empresas pues también han realizado procesos de mejoras o han experimentado en el proceso mejoras en procesos administrativos. Entonces esto de alguna forma u otra implica cambiar sus propios procesos, la documentación que terminan solicitando, procesos que terminan realizando para la afiliación a seguridad social o la apertura de cuentas de nómina y demás, ¿no? Obviamente tener pues una normatividad que intenta ser garantista en el sentido de dar pues una regularización a la población migrante, pero pues en las prácticas internas de las organizaciones puede ser un poco difícil que la operatividad encaje adecuadamente con la normatividad, entonces pues en el proceso hay mejoras administrativas para hacer los procesos más eficientes y fluidos. Entonces, bueno, digamos que eso es lo que manifiestan las empresas de qué han hecho para facilitar esta transición. Y bueno, obviamente, esa es como la perspectiva de aquellas organizaciones que han contratado y que han hecho algo para facilitar el proceso pues, de inserción de la población migrante, pero al mismo tiempo también quisimos entender un poco la perspectiva de las empresas que nunca han contratado o tal vez en ese momento no tenían personal migrante vinculado sobre su disposición a contratar población migrante en un futuro. Acá los resultados son un poco mixtos, en el sentido de que, pues, la gran mayoría, el 78% de estas empresas, manifiestan que no tienen y que estarían dispuestos a contratar población migrante sin ningún inconveniente, siempre y cuando pues, cuenten con las condiciones de regularización y elegibilidad del cargo, ¿no? Entonces, uno puede entender que al menos desde esta perspectiva existe la disposición siempre y cuando cumplan con estos requisitos, que creería uno que son, pues bueno, a fin de cuentas los requisitos que se deberían establecer, ¿no? Sin embargo, sí es interesante que hay un porcentaje del 16% que manifiestan no estar dispuesto a contratar población migrante. Y entre las razones que ellos expresan, pues hay
cierta variedad, varias de ellas es simplemente la preferencia por la población de acogida, por contratar colombianos. Otros expresan que pueden tener dificultades en el proceso para validar la experiencia o las referencias personales o laborales, pero también hay otros que manifiestan una preconcepción o un prejuicio sobre la confiabilidad o la estabilidad o la capacidad de la población migrante para adaptarse al entorno laboral. Entonces, de nuevo, siento que cuando uno hace esta pregunta, también vemos dos tipos de limitantes, ¿no? Una que es apenas razonable en cuanto a la regularización y cumplir con el cargo, que es algo apenas razonable, pero también hay otra muy relacionada a o la preferencia por la población de acogida, o simplemente tal vez un prejuicio, una visión con cierto grado de desconfianza de la población migrante. Entonces, esto nos da ciertas luces de que ambas cosas pueden ser unas barreras importantes dentro del proceso, tanto para la aplicación de vacantes como la visión futura de disposición a contratar. Ahora, ya la última parte del estudio se centraba un poco en entender la percepción de los empresarios sobre, siendo puntual, el artículo 34 del proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno nacional, que tal vez leo textualmente, establece que el estatus migratorio no será un impedimento para la exigencia de garantías laborales y de seguridad social, y que una vez iniciado el contrato de trabajo se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador. Cuando uno le pregunta la perspectiva a las empresas, pues en general hay un apoyo muy generalizado. El 83% de los encuestados expresan pues apoyo a esta posición, ¿no? Y es completamente razonable. De este 83%, un porcentaje también muy importante, un 60%, además de apoyar o estar de acuerdo, también dan información adicional que dicen estar de acuerdo porque tal vez los principios o los valores que tal vez están enmarcados en este artículo, pues coinciden con sus propios principios organizacionales de igualdad y no discriminación. Ahora, razonablemente hay un 20% de las empresas que respondieron a esta pregunta que resaltan que al menos en la lectura del artículo y lo que implica, sienten que como tal no resuelve los problemas o las dificultades previamente mencionados a la regularización de la población migrante. Tal vez el artículo no es claro sobre qué procedimiento se debería llevar, qué documentación se debería exigir, cómo se debería facilitar el proceso de migración del trabajador por parte de la empresa. Entonces sienten que el alcance no termina siendo lo suficientemente completo. Que entiendo es razonable, tal vez uno pensaría que posteriormente de ser aprobado, pues tal vez necesitaría pues algún grado de regulación adicional para especificar esta parte de los procedimientos, ¿no? Pero pues aún así es importante resaltar que un porcentaje importante, ¿no? Resalta que como tal el artículo, por bueno que sea, a pesar del apoyo que pueda tener, en cierto sentido no está relacionando muchos de los retos legales, documentales, de regularización que suelen experimentar varias de las empresas, ¿no? Entonces es importante resaltarlo. Ahora, tal vez en un porcentaje menor, pero aún así diría yo importante, hay un grupo de empresas que simplemente manifiestan que están en desacuerdo con el artículo o con este propuesto de artículo, y en particular siente que este tipo de artículo podría poner en desventaja a los trabajadores colombianos. Siempre hay un grupo que está de alguna forma u otra mostrando cierta resistencia a la vinculación de población migrante por alguna noción de preconcepción o discriminación o preferencia simplemente por la población de acogida, ¿no? Entonces, yo siento que esos son como los resultados principales de este estudio. Entonces nos permite tener una visión bastante completa de la perspectiva, de los retos, de la disposición a contratar que normalmente pueden experimentar empresas. Entonces yo diría que la síntesis de todo lo que tal vez he mencionado es que si uno quiere tal vez sintetizar los retos relacionados a la contratación de población migrante se pueden reducir en dos, esencialmente.
La primera, que es muy relacionado, pues obviamente al proceso de regularización y documentación, que son aspectos legales, procedimentales, conseguir el PPT, poder validar sus experiencia y formación académica, que son apenas entendibles. Eh, pero también de acuerdo a las perspectivas, uno puede notar cierta resistencia basada un poco en preconcepciones sobre sus capacidades, sobre sus habilidades para relacionarse con su equipo de trabajo, pero también vemos como dentro de estas mismas preconcepciones algo mucho más fuerte, y es que es simplemente de facto una discriminación, es una visión de desconfianza, respecto a la población migrante, que también es un reto adicional para esta población. Gracias, Alexander. Entonces, los principales obstáculos o barreras o retos que se están enfrentando en la incorporación de la población migrante al mercado laboral colombiano son esa falta de regularización o el proceso de documentación o dificultad para cumplir con criterios de elegibilidad, la validación de títulos y experiencia laboral, así como el fortalecimiento de habilidades blandas relacionadas con el ambiente laboral. Cuéntenos, por favor, ¿qué han hecho? Ya nos enfatizaste mucho en lo que han hecho las empresas para enfrentar esos retos y vimos un poco la perspectiva que tienen estas empresas frente a los cambios que trae el Estado colombiano con estas reformas. Pero cuéntanos qué deben hacer los empleados, qué debe hacer el Estado colombiano para superar estas barreras. Vale, Carmen, muchísimas gracias. Pues yo creería que para responder adecuadamente es importante también poner ya estas dificultades o estos retos que hemos identificado en este estudio, tal vez ya en el contexto más amplio del mercado laboral colombiano. Porque obviamente ya cuando uno analiza el mercado en general, uno entiende que también hay otros retos adicionales que también tienen que ser tomados en consideración. Entonces, yo podría partir tal vez de la siguiente visión, y es que, bueno, si uno toma tal vez los últimos datos de informalidad del DANE para el primer trimestre de 2024, pues la informalidad en el país está alrededor del 56%, 57%, es en general bastante alta, ¿no? Ahora, cuando hablamos un poco de informalidad, es importante, cuando nos referimos a la población migrante, comparar dos tiempos. Antes del 2021, cuando se empezara a implementar el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes venezolanos, y posteriormente, ¿qué ha pasado? Entonces, antes, con datos de 2020, antes de la implementación del Estatuto Temporal de Protección, pues en esencia el grado de informalidad de la población migrante era bastante alto. Alrededor del 89% no estaba afiliado al sistema de salud del país, que es un porcentaje sustancialmente alto. Y obviamente pues la afiliación al sistema de seguridad social en general es un indicador de informalidad laboral. Ahora, posteriormente a la implementación del Estatuto Temporal de Protección, y miramos los datos más recientes, tenemos que pues el 74% de la población migrante ya está regularizada, cuentan con un PPT o cuentan con algún documento de regularización que le permite de alguna forma u otra pues formalizarse dentro del mercado colombiano. El 11% cuenta con un permiso temporal de permanencia. Y cuando uno mira tal vez de aquellos que no tienen algún tipo de regularización, tenemos que el 30% dice que el documento está en trámite, 24% dice que no ha tenido tiempo para realizar pues la diligencia para sacar su documento, y un 18% dice no tener la información. Pero tal vez la síntesis es que antes de esta normatividad, hay un alto grado de informalidad, se implementa esta normatividad y hoy en día pues hay un alto grado de regularización. Sin embargo, cuando uno se da cuenta, a pesar del alto grado de regularización en este momento, y tal vez estos aspectos importantes que podrían tal vez mejorarse para llegar a una regularización del 100%,
En datos de finales de 2023, tenemos de nuevo que el 85% de la población migrante pues, no está afiliada a un sistema de pensiones. El 32% no está afiliado a salud. Y un dato tal vez muy importante es que tal vez de aquellos que están trabajando, el 81% manifiesta simplemente tener un contrato verbal, no por escrito, ¿no? Que también puede ser en muchos casos un indicador muy fuerte de informalidad. ¿Qué significa eso? Uno tal vez cómo puede interpretar un poco estas cifras, que a pesar de que hay una barrera o existía antes, se ha regularizado tanto como es posible la población migrante, a pesar de que todavía existen ciertos retos importantes, pero eso no necesariamente se ha traducido en formalización de parte de la población migrante. Los índices de informalidad siguen siendo bastante altos, que obviamente manifiesta que el problema, a pesar de estar muy relacionado con la regularización, tal vez es algo mucho más grande que eso. Entonces, tal vez cuando uno mira en un estudio también publicado por el DANE sobre las condiciones laborales de la población migrante, lo que tal vez uno se da cuenta es que de todas formas la población sigue experimentando dificultades muy importantes al momento de buscar o de poderse formalizar dentro de un trabajo. Entonces, tenemos que muchas personas, o de las personas que tienen trabajo, que han buscado trabajo, el 53% dice que han encontrado dificultades para formalizarse o encontrar un trabajo. Ahora, cuando se les pregunta por esas dificultades, pues casi la mitad dice que no tienen o manifiestan que les están pidiendo documentación con la cual no cuentan, que esa es una parte importante del proceso de regularización, pero también tenemos una parte importante, un 27%, que dice que se sienten discriminados en el proceso. Entonces, cuando uno mira entonces y une que todavía existe una informalidad muy grande, que también muchos sienten que no cumplen con los documentos que se les piden por las organizaciones y que también un porcentaje importante a su vez pues manifiestan sentir algún grado de discriminación en los procesos de búsqueda de empleo o contratación, pues empezamos a ver cierta relación también con lo que ha encontrado el mismo estudio. Son más o menos las mismas, son más o menos como los mismos indicadores, ¿no? Una cosa que es importante enfatizar es que si uno se fija, este estudio como tal está muy enfocado, sobre todo en el proceso de contratación y retos de contratación, en organizaciones o en empresas que en cierto sentido ya están formalizadas, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en el reto de una población mucho más amplio, puede ser muchísimo más grande. Pero, de nuevo, volvemos a sintetizar dentro de este panorama que el problema puede ser mucho más grande. Entonces, ¿qué significa esto? Que si algo se puede hacer de parte del gobierno, es, pues, para todos los retos relacionados a la regularización, es buscar mecanismos para hacer este proceso mucho más eficiente, de forma que la regularización no sea un problema al proceso de vinculación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno mira los retos, pues hay un 30% de quienes no están regularizados dicen que están tramitando su documento, pero todavía no lo tienen. Entonces, uno puede buscar tal vez mecanismos para hacer más rápido este proceso, y al mismo tiempo, pues también hay un porcentaje que dice que no, tal vez no ha tenido tiempo, entonces también se pueden hacer como campañas de concientización a la población para que puedan tener su documentación al día. También hay otros que dicen que hay problemas de información, entonces también uno puede pensar en campañas para informar muchísimo mejor a la población migrante para poder regularizarse. Y es decir, en síntesis es hacer este proceso muchísimo más rápido y expedito para la población y que eso no sea un limitante. Pero fuera de esto, siguen existiendo problemas muy fuertes respecto a la perspectiva de la población de acogida, barreras importantes, preconcepciones, discriminación, que tal vez se diferencia de la población colombiana, que en general también tiene un alto grado de informalidad, son retos adicionales que pues francamente pueden ser difíciles de solucionar en la práctica, porque tal vez cambiar las creencias de una comunidad pueden implicar unos esfuerzos muchísimo mayores. Uno tal vez podría pensar ciertas iniciativas intentando concientizar, sensibilizar y en general como que integrar socioculturalmente a la población migrante podrían ser un aspecto muy valioso en eso. Toca buscar o se tiene que entender bien la forma de cómo confrontarlo. De acuerdo, Alexander. Entonces, todos tienen un rol que cumplir para superar
estos obstáculos, tanto el Estado colombiano como los empresarios, la población acogida y la población migrante. Cuéntanos un poco cómo era el perfil de las empresas que participaron. ¿Son empresas que ya habían contratado población procedente de Venezuela? ¿Hay algún sector económico en el que la contratación de población migrante es mayor? Pues mira, son 227 empresas y tenemos como tres tipos de empresas en realidad. Hay unas que nunca han contratado población migrante, entonces son pues 99 empresas. Otras que tal vez han contratado, pero en el momento del estudio no tenían contratado población migrantes, eso es un 21%. Y aquellas que sí contrataban migrantes en el momento del estudio. Entonces, cuando uno se da cuenta, pues más o menos la mitad o contratan o han contratado población migrante. Tenemos diversidad de empresas, grandes, pequeñas, medianas y pymes. Y hay como una distribución equitativa de todas. Hay un poco más microempresas y pequeñas empresas, pero tenemos como una perspectiva un poco como global del tamaño de la empresa. Ahora, la mayoría de las empresas son del sector manufacturero. Si nosotros quisiéramos como ver cuál es el perfil o en qué sector principalmente están trabajando, al menos dentro de las empresas, pues diría que hay cierta variedad, pero principalmente concentradas en manufactura, alimentos y comercio. Ahora, si uno quisiera también como entender un poco como el tipo de cargo, pues son muy consistentes con este tipo de sectores. Hay en realidad de todo un poco, hay pues cargos pues profesionales, de investigación, de mercadeo y demás. Entonces, pues digamos que hay cierta variedad. Creería yo que es en parte también porque muchas de estas empresas pues también ya están formalizadas y demás, entonces puede haber como un análisis muy diferente del tipo de sector como de perfil del migrante contratado. Ok, Alexander, cuéntanos cuál es la percepción que tienen las empresas del talento de la población migrante. Claro, una cosa que es importante considerar es que, dado que nosotros no preguntamos explícitamente por su opinión respecto al talento de la población migrante, sin embargo, cuando uno busca las respuestas, uno encuentra testimonios que son ciertamente positivos. Hay empresas que manifiestan que tienen un altísimo grado de responsabilidad y compromiso con la empresa, que tienen muchísimas ganas de trabajar, que valoran muchísimo sus conocimientos y aprender de ellos. Entonces resaltan bastante su talento. Muchas de las empresas que una vez los contrataron y no manifestaron ningún tipo de retos, tal vez lo que entiendan manifestando es que les fue muy bien, que para ellos pues contratar pues población migrante es lo mismo que estar trabajando con población de acogida, que no tienen ningún tipo de impedimento, que no tienen ningún tipo de dificultad, que se desempeñan tan bien como cualquier otro trabajador. Entonces yo siento que eso es bastante importante, ¿no? Que cuando expresen su perspectiva del talento, la capacidad, al momento de compararlo contra la población de acogida, pues básicamente no encuentren mayor diferencia y se les haga pues un proceso totalmente equitativo entre ambos. Sin embargo, lo que sí es importante también manifestar es que ciertamente, como hemos hablado, como se expresan muchas opiniones o hay mucha desconfianza, prejuicios también sobre la población migrante, pues muchas veces también muchas de las respuestas tienden a enfatizar esa creencia de que o no cumplen con las habilidades, no cumplen con las competencias, no están bien preparados, que no realizan bien el trabajo, y ese es un aspecto importante que también hay que resaltar que al menos desde las perspectivas de las empresas colombianas, a pesar de que hay muchas que manifiestan que hacen un trabajo excelente, muchas otras que también al comparar contra la población de acogida no encuentran mayor diferencias y sienten que las cosas funcionan bastante bien. Hay un porcentaje importante que al hablar sobre las habilidades tiene una preconcepción de que no son lo suficientemente buenos o lo suficientemente capaces para realizar las labores que se les encomiendan a las organizaciones, y de nuevo, ese es uno de los retos que se tienen que resaltar. Ok, gracias, Alexander. Entonces, entendemos que la mayoría de las empresas están dispuestas a contratar a población migrante si las personas cumplen con condiciones específicas, principalmente relacionadas con la documentación, la formación y experiencia requerida para la vacante. ¿Nos puedes contar, por favor, cuáles son los beneficios que evidenciaron las empresas al incorporar talento diverso?
Sí, claro, no, ciertamente. Lo primero, no sienten que haya una diferencia importante, entonces eso tal vez de alguna forma u otra puede validar la idea de que tal vez hay ciertas preconcepciones, pero una vez ya están trabajando con la población migrante, pues se encuentran que funcionan también como contratar a cualquier a otra persona, que eso es un aspecto muy importante a resaltar. También hay testimonios donde sienten que hay ciertos beneficios porque hay una mayor interacción, hay una mayor variedad cultural dentro de la organización, que pueden aprender muchísimo de la población migrante, que tal vez traer esos mismos conocimientos puede mejorar la eficiencia de la misma empresa como tal. Entonces, ese tipo de beneficios también son importantes resaltarlos. Entonces, para mí eso es un resultado bastante valioso. Excelente. Esas empresas que ya han como sobrepasado esa barrera de la preconcepción y esos perjuicios han podido aprovechar de ese talento de la población migrante. En este proceso de inclusión, Cuya evidenció buenas prácticas en el sector empresarial que valga la pena replicar. Sí, ciertamente. Obviamente muchas brindan capacitaciones, si tal vez pues, se parte la idea de que tal vez no cumplen todavía con los perfiles de cargo, intentan nivelar y preparar dentro del trabajo a la población, que pues manifiestan que ha funcionado muy bien y que una vez hecha la capacitación, pues de nuevo, el trabajo es muy fluido y funciona adecuadamente como si fuera pues con cualquier otra población. Al mismo tiempo también hay muchas que como te decía, intentan generar espacios de promoción de inclusión universidad, entonces generan conversatorios, espacios para hablar de las diferencias culturales, intentar romper el hielo, y eso pues ciertamente ha permitido como facilitar la integración de la población migrante a su grupo de trabajo, ¿no? Y de paso pues eso permite pues un trabajo coordinado más fluido entre las diferentes poblaciones. Algunas manifestaron que en el proceso de contratación mejoraron sus procesos operativos, ¿no? Entonces, al evidenciar ciertas dificultades relacionadas, obviamente, al proceso de seguridad social, bancarización, tal vez otros tipos de procedimientos, notan que sus procesos pues, pueden estar desactualizados, pueden ser ineficientes, pueden pedir documentación excesiva. Entonces, el proceso de la contratación de población migrante, obviamente, al tener ciertas particularidades diferentes a la contratación de población de acogida, permite evidenciar procesos ineficientes y mejorarlos, ¿no? Y hacer como el proceso muchísimo más fluido. Y al mismo tiempo también manifiestan que eso les permite también hacer convocatorias muchísimo más amplias y muchísimo más diversas. Una vez tienen esa experiencia, siento que es algo también es importante resaltar, ¿no? Que también pueden existir incluso mejoras de eficiencia entre los procedimientos de las organizaciones. Qué importante este trabajo. Esperemos que más empresas se animen a replicar estas buenas prácticas. En tu opinión, Alexander, ¿contar con población migrante dentro del equipo de trabajo contribuye al desarrollo de Colombia? Siento que lastimosamente el recurso humano está y hay una población, un flujo grandísimo que podría participar dentro del proceso productivo colombiano, que podría enriquecerlo, que podría incrementarlo para el beneficio de todos, pero las barreras están ahí y no permiten esa integración efectiva. Entonces, idealmente, pues si el proceso de integración fuera muchísimo más fluido y se pudiera explotar y pues se pudiera aprovechar más bien el talento de toda la población que pues va llegando al país, pues eso sería buenísimo para toda la población en general. Pero claro, ahí están esos retos que son pues ciertamente difíciles de enfrentar. Entiendo. Interesante y valioso el ejercicio que hizo Cuya. Para la población migrante procedente de Venezuela, acceder al mercado laboral formal implica tener un contrato, un salario justo, prestaciones sociales, seguridad social y protección laboral. Es la entrada a la integración económica y cohesión social y al acceso a otros servicios como la educación formal de sus hijos, el acceso a la bancarización, entre múltiples beneficios. Alexander, gracias por permitirnos conocer más sobre la escucha activa que hizo Cuya con las empresas dentro del programa Talento Hay. Esperamos que cada vez más empresas logren derribar los perjuicios y descubran los beneficios de incorporar a población migrante en su fuerza laboral, porque sabemos que beneficia a las personas y a la economía de Colombia. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta edición del AmCham Cast
y que siguen las conversaciones alrededor del programa Talento Hay, ejecutado por AmCham Colombia con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Les invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en Instagram como @AmChamColombia y en Twitter como @AmChamCol. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a todos.